Noticias de última hora, preste mucha atención. Andrea González Nader, ex candidata a la vicepresidencia, dijo: sinceramente, nuestra única esperanza de hallar a los culpables del crimen está puesta en el FBI. La activista política señala que esta información lo que llama villavicencismo, que es una corriente política de lucha contra la corrupción. La ex candidata a la vicepresidencia de la República que hizo binomio con Fernando Villavicencio, Andrea González Nader, habla con Diario El Universo sobre el avance de las investigaciones del crimen del político y periodista ocurrido hace 2 meses. La activista ambiental cuestiona que el régimen no haya reforzado la seguridad de los detenidos en el caso. 7 de los 13 fueron asesinados entre el 6 y el 7 de octubre en la penitenciaría del Litoral, en vísperas del cierre de la instrucción fiscal. En más noticias, presentamos nuevos detalles sobre el caso Villavicencio. Testigo anticipado no estaba preso ni es parte del caso. El testigo protegido habría revelado a los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio. Pese a no ser parte procesal, unos US de $200.000 habrían recibido los sicarios que mataron a Fernando Villavicencio. Hubo un intento previo, el 1 de julio de 2023, durante una caravana en Santo Domingo, y el autor intelectual sería el gobierno de Correa. Esas serían algunas de las revelaciones del testimonio anticipado del testigo protegido. Aunque su declaración todavía es reservada, personas cercanas a Villavicencio, que son partes procesales en el caso por asesinato, han hecho públicos algunos elementos de esa versión. A las 11:30 del 8 de octubre de 2023, el testigo se presentó en el complejo judicial del norte de Quito. En ese sitio ingresó a la Cámara de Gesell para rendir el testimonio anticipado por el asesinato de Fernando Villavicencio. Esta es una herramienta que usa la Fiscalía para resguardar a una víctima o, en este caso, a un testigo protegido. La Cámara consta de 2 salas. Una de observación y otra de entrevista. Ambas salas están separadas por un vidrio de visión unilateral. Es decir, no se puede ver el rostro del testigo. En la sala de observación se ubican todos los operadores de justicia como el juez, fiscal y abogados. Mientras que en la otra estará solo el testigo. El testimonio fue tomado luego del cierre de la instrucción fiscal del caso, por lo que no servirá como prueba en un eventual juicio contra los autores materiales del asesinato, sino que es la línea de base para el inicio de una nueva investigación previa para dar con los autores intelectuales. El testigo anticipado es ecuatoriano y tiene en prontuario penal con 4 casos por receptación, porte de armas, narcotráfico y delincuencia organizada, entre 2017 y 2023. Según habría revelado en su testimonio, el testigo no habría participado directamente en el asesinato de Villavicencio, pues no acudió porque su vehículo se dañó previamente. Sin embargo, conoce los detalles de la planificación, montos cobrados y los autores intelectuales. El ahora testigo protegido formaba parte de una banda que se dedicaba al microtráfico, a la receptación, al robo y al tráfico y tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos, en el sur de Quito y en el Valle de los Chillos. Su proveedor de droga eran los Lobos. Esa organización delictiva era dirigida por Laura Castillo Belín, quien es uno de los 6 procesados como autores materiales del asesinato de Villavicencio que siguen con vida. El seguimiento a Castillo Belín, el testigo y los otros miembros de esta banda empezó el 13 de enero de 2023. Dentro de esas pesquisas, el 9 de agosto de 2023, el día del asesinato de Villavicencio, los agentes observaron a Castillo en el asiento del copiloto de un vehículo blanco Kia Sportage, que lo conducía uno de sus asociados identificado con el alias de Cholun. Cholun y Laura Castillo salieron de la Ecuatoriana, en el sur de Quito, rumbo al Valle de los Chillos. En el trayecto, el Kia Sportage fue custodiado por 2 motocicletas, una de ellas, de marca Honda, tenía la placa ABO 88J. Esa misma motocicleta de color blanco fue abandonada, horas después, cerca a la escena del asesinato de Fernando Villavicencio, en el norte de Quito. Específicamente, en los exteriores de una panadería. A 2 meses del crimen de Villavicencio, la mitad de los imputados están muertos. El caso ha dado un nuevo giro con el presunto asesinato múltiple dentro de la cárcel de 7 de los 13 procesados por el atentado, justo antes de que cede la instrucción fiscal.
El lunes 9 de octubre de 2023 inició última semana electoral antes la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador entre la correísta Luisa González y el empresario Daniel Noboa. En esta fecha también se cumplen 2 meses del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. El caso ha dado un nuevo giro con el asesinato múltiple dentro de la cárcel de 7 de los 13 procesados por el atentado como autores materiales, justo antes de que se dicte la instrucción fiscal. El 9 de agosto de 2023 Villavicencio fue acribillado al salir de un mitin electoral en Quito, y 2 meses después la instrucción fiscal se cerró con una declaración de un testigo del caso que parece clave al revelar ante la fiscalía quién fue el autor intelectual, después de que aparecieran muertos casi todos los autores materiales. El viernes, 6 de octubre, cuando se iba a cumplir el periodo dispuesto para la instrucción fiscal, se conoció la muerte dentro de prisión de 7 imputados, entre ellos los 6 colombianos a los que se les consideraba presuntos ejecutores del atentado, junto a un 7º hombre de la misma nacionalidad que fue abatido en el lugar del crimen. Los 6 colombianos aparecieron aparentemente ahorcados en el pabellón 7 de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y violenta de Ecuador, con una docena de pabellones controlados por distintas bandas criminales y de la que en principio iban a ser trasladados, pero este cambio de cárcel no se produjo y está bajo investigación de la Fiscalía. Al día siguiente, el sábado, se conoció que en la cárcel de El Inca, de Quito, otro preso imputado en el mismo caso también había corrido la misma suerte. Estas muertes de testimonios claves en la investigación se dieron pocos días después de que el gobierno de Estados Unidos ofreciese una recompensa de $5 millones americanos a quien diese información sobre el autor intelectual del crimen contra Villavicencio. Desde un inicio, la administración del presidente Joe Biden se ha volcado de lleno con la investigación al enviar a Quito un equipo del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, que da asesoría a la Fiscalía, encargada de llevar adelante la investigación, y es que podía parecer que el caso se esclarecería rápido cuando a las pocas horas del crimen fueron detenidos los 6 colombianos, pero el asesinato simultáneo de todos ellos dentro de la penitenciaría del Litoral añade más complejidad. En un inicio las sospechas se concentraron en Adolfo Macías, alias Fito, el jefe de los Choneros, una de las bandas criminales más grandes y violentas de Ecuador, a quien Villavicencio señaló como el presunto remitente de las amenazas de muerte que había denunciado pocos días antes de su asesinato. Sin embargo, el registro de los teléfonos móviles de los colombianos investigados por el crimen revelaron que algunas de sus últimas comunicaciones procedían de la cárcel de La Tacunga, una prisión controlada por los Lobos, enemigos de los Choneros. Así, cuando se cumplía un mes del asesinato, fueron detenidas otras 7 personas, entre ellas 4 que ya estaban presas en la cárcel de El Inca y en la prisión de La Tacunga, situada en Cotopaxi, a unos 70 kilómetros al sur de Quito. El resto de presos imputados en la investigación, que siguen vivos, fueron sacados de la cárcel de Cotopaxi y trasladados a otro centro no revelado por las autoridades por motivos de seguridad. Denuncia contra enemigos políticos mientras Cristian Zurita, el colega de investigaciones periodísticas de Villavicencio que asumió su candidatura presidencial, rescató una denuncia presentada en abril por Villavicencio contra 5 exasambleístas a los que acusaba de presuntamente planear un atentado en su contra, en el marco del juicio político que en esas fechas se desarrollaba contra Lazo. Los denunciados, un integrante del Partido Social Cristiano, PSC, y 4 del correísmo, han rechazado enfáticamente esa acusación que consideran difamatoria. Y tras la declaración el domingo del testigo que presuntamente reveló al autor intelectual, Zurita afirmó que este testimonio responsabilizó del crimen al gobierno de Correa, una aseveración que el expresidente Rafael Correa, 2007 a 2017, cree que malintencionada al salir a una semana de la segunda vuelta de las elecciones. Si bien Villavicencio se había configurado como un acérrimo enemigo de Correa con sus denuncias sobre corrupción, el exmandatario ha rechazado desde un inicio cualquier vinculación por el crimen y lo atribuyó a un supuesto complot de la derecha para impedirles el triunfo en primera vuelta. Para Correa, el asesinato de Villavicencio impidió que su candidata, Luisa González, fuese presidenta en primera vuelta. González deberá medirse en segunda vuelta a Noboa, en un balotaje donde los 2 finalistas han manifestado su intención de esclarecer el crimen de Villavicencio.
Un testigo del asesinato de Fernando Villavicencio narró los preparativos del crimen y entregó información sobre el dinero ofrecido por los autores intelectuales, según la Fiscalía. Ante las reacciones que se han producido, el Movimiento Revolución Ciudadana se pronunció en un comunicado. Antes de que exista un pronunciamiento oficial, ya las redes sociales estaban inundadas de afirmaciones y señalamientos en torno a las investigaciones sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. La Fiscalía General del Estado se abrió paso entre los comentarios con este comunicado, en el que, asegurando que la etapa de instrucción fiscal ha terminado, durante la mañana y tarde del domingo se receptó el testimonio anticipado de un testigo de los hechos, quien bajo juramento, entre otras cosas, narró los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales. Además, señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen. Con este y otros elementos recabados, la entidad iniciará la investigación para determinar a los autores intelectuales del delito. En este contexto, 2 horas después, el Movimiento Revolución Ciudadana emitió su comunicado asegurando que en las últimas horas varios actores políticos han difundido una supuesta declaración de un testigo protegido dentro del caso del asesinato a Fernando Villavicencio y que en dicha declaración supuestamente se acusa al gobierno de Rafael Correa. Se refieren, entre otros, a los señalamientos que hicieron en redes sociales Cristian Zurita y Verónica Zarauz, viuda de Villavicencio, quienes apuntan directamente al correísmo de estar detrás del asesinato. El movimiento político mostró su rechazo enérgico a cualquier tipo de acusación malintencionada, que carentes de pruebas y fundamentos pretenden atentar deliberadamente contra la democracia a días de las elecciones presidenciales, apunta este comunicado. Esto ocurre en medio de centenares de reacciones que tienen lugar en redes sociales, tras el asesinato de 7 procesados por este crimen que se encontraban en prisión, hechos que se investigan en paralelo y que provocaron cambios en el frente de seguridad del gobierno. Estamos a 3 días de que inicie el silencio electoral y los candidatos presidenciales intensifican su recorrido por varios sectores del país promoviendo sus propuestas. Daniel Noboa y Luisa González hoy cumplirán agenda en Guayaquil. El tiempo corre para Luisa González y Daniel Noboa, los presidenciables que se enfrentan por ocupar el sillón presidencial. Este fin de semana ambos candidatos intensificaron sus actividades electorales, pues están a apenas 3 días de que la campaña finalice. El domingo Luisa González estuvo en Santo Domingo de los Áchilas, donde tuvo un encuentro con miembros de las juntas parroquiales y luego estuvo en un gabinete con las autoridades de la Revolución Ciudadana. Montubios, indígenas, afros, cholos, mestizos, pero las necesidades son las mismas. El domingo González inició sus actividades en Guayaquil, con una caravana que fue desde El Empalme, Balsar, Palestina y Santa Lucía. Luego en un almuerzo y conversatorio se reunió con sus simpatizantes en Nobol. En La Tacunga y Ambato dio declaraciones a la prensa y finalmente en Riobamba tuvo un encuentro ciudadano denominado Por el Bien de Todos. Mientras tanto, este lunes 9 de octubre González mantendrá su agenda en Guayaquil, iniciando a las 15 horas con un encuentro con la población afroecuatoriana en el Coliseo River Oeste y a las 19 horas será parte de la sesión solemne por los 203 años de independencia de Guayaquil. Por su parte, Daniel Noboa estuvo el sábado en Guayaquil, donde estuvo en un encuentro con la ciudadanía. En Quevedo realizó una caravana denominada Por un Nuevo Ecuador. Además realizó un bingo en el Guasmo Sur y cerró sus actividades en la provincia de Guayas con una caravana que recorrió el Distrito 1. Nosotros no hemos venido acá para darle impunidad a la gente que se robó miles de millones de dólares. Mientras que este lunes también en Guayaquil Noboa ha dado entrevistas a medios de comunicación. A las 15 horas planea un evento en Cristo del Consuelo, a las 16 un gran bingo en la cooperativa Juan Montalvo y finalmente a las 17:30 realizará una caravana. Estas actividades se realizan en el marco de sus últimos días de campaña, pues desde el 12 de octubre inicia el silencio electoral que durará hasta el día de las elecciones, el 15 de octubre.